¿Sabías que el padre Joaquín Cialo fue el primer claretiano de color marrón en Guinea Ecuatorial? Hola familia de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el lugar donde se encuentre. Bienvenido una vez más a este nuestro canal EPRO. Para los que no me conocen, mi nombre es Epifanio Barriba, estoy conocido como Epiblas y hoy les traigo un nuevo vídeo donde hablaremos de Guinea Ecuatorial, desde la autonomía hasta la actualidad. Espero que el vídeo sea de su agrado. Si es así, déjanos un like, suscríbete, active la campanita para no perder ninguno de los vídeos que voy subiendo. Les dejo mis redes sociales, mi página web, por si quieren interactuarse conmigo. En breve estaré de vuelta. Pues es esto, Joaquín Cialo fue el primer sacerdote claretiano de color marrón de Guinea Ecuatorial y fue utilizado por las autoridades españolas como modelo divina evangelizadora suya, la cual España realizaba en aquellos momentos, ya que hemos visto en vídeos anteriores sobre las relaciones que hubo los españoles con los autóctonos o los de Guinea Ecuatorial. Hemos de saber que tampoco la provincialización sirvió para que los guineanos tengan los mismos derechos que los blancos. Ha seguido habiendo casi las mismas represalias. Había lugares que vamos a llamarlo el de color marrón, el nativo, no podía acceder cuando están los blancos, y también había incluso en la iglesia, todo ello en la orden social. Seguía habiendo compartimientos donde era para blancos y otros para hombres de color marrón. De hecho, en las iglesias ocupaban los primeros bancos y los nativos los bancos posteriores, a veces dejando un espacio y luego ya los nativos. Fue una etapa llena de incertidumbres y luchas entre diferentes posiciones políticas, y también había actitudes personales, ya que se luchaba para acceder a una posición mejor, para acceder al poder. España consideraba que Guinea Ecuatorial no estaba preparada para acceder a su independencia de forma inmediata, pues de entre otras cosas le faltaba una referencia democrática, ya que al existir en España una dictadura, a diferencia de las colonias francesas e inglesas, ya que en aquellos tiempos Francia e Inglaterra eran países democráticos. No obstante, sigue existiendo los partidos políticos en el tiempo de la colonia, que ya hemos hablado de vídeos anteriores que pueden encontrar aquí arriba o acá. Por eso en esta etapa seguía esos partidos políticos de tiempo de la colonia, que eran partidos nacionalistas. Tal es el caso de IPG o Idea Popular de Guinea Ecuatorial, el cual acabó exhibiéndose en varios grupos. El MONALIGE, Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial, que celebró su congreso o su primer congreso en el interior de una finca por allá en Sampaca, cerca de Santa Isabel. En ese congreso fue donde se nombró a Abilio Balboa como presidente, Atanasio Ndongo Mione como representante en Gabón, quien llegaría a ser su secretario general y figura clave en el proceso de independencia de Guinea Ecuatorial. Tenemos también el MUNGE, Movimiento de Unión Nacional de Guinea Ecuatorial, que tenía como objetivo unificar las diferentes tendencias políticas y elaborar un programa único para la autonomía de Guinea Ecuatorial. Se trataba de un partido oficialista en el que se integraron grupos pequeños de los partidos ya mencionados, del IPG, MONALIGE, lo cual algunos críticos de MUNGE acusaron de estar manipulados por el gobierno español. Esa gente afines a Carrero Blanco, y se nombró presidente del nuevo partido a Bonifacio Ondoedu, un católico practicante. Así, desde los sectores oficialistas españoles se animó a la creación de partidos tribales con el fin de desunir a los ecuatoguineanos, tal como la Unión Bubi, que lideraba Edmundo Bossio, quien
defendía la idea de independización de la isla de Fernando Po, la Unión Doe, la Unión Democrática Fernandina, etcétera, etcétera. En 1962 y 1963 se multiplicaron los rumores de que España concedería la autonomía a Guinea Española, lo cual Carrero Blanco fue el encargado de darlo a conocer cuando dijo: si un día la mayoría deseara modificar algún aspecto de su estatus social, España no crearía ningún obstáculo. Somos respetuosos ante la autodeterminación, pero cuando es de verdad, cuando los que votan saben lo que votan y no son instrumento de quien pretende explotarlos. Por lo que el 9 de agosto de 1963, España anunció su intención de conceder la autonomía a la Guinea Española. Y el 11 de enero del año siguiente, que es decir, del 64, se publicó su Estatuto de Autonomía. Cabe resaltar que el 28 de noviembre de 1963, el gobierno español aprobó el Estatuto de la Autonomía a la Guinea Española, lo cual fue publicado en enero del año siguiente, por lo que se procedió a convocar elecciones municipales para poder renovar las juntas vecinales, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Segundo, constituir la primera Asamblea General y el primer Consejo de Gobierno Autónomo. En esas primeras elecciones no votaron todos los ciudadanos a través de sufragio universal. Hemos de tener en cuenta que en esos tiempos España no era un sistema democrático, por lo que eran electores elegibles por cabeza de familia, y los órganos y las entidades económicas, culturales y profesionales. En las elecciones municipales se nombraron los primeros alcaldes, que en ese caso eran alcaldes de color marrón, en Santa Isabel, que fue Abilio Balboa, y en Bata, Pedro Lumu Matindi, así como los presidentes de las diputaciones de Río Muni. Tal es el caso de Federico Ngomo Nandongo, y en Fernando Po, Enrique Gori Molubela. Los puestos de diputados provinciales eran elegidos por compromisarios designados por los ayuntamientos, por los concejales, por las entidades económicas, culturales y profesionales, etcétera, etcétera. Y según el Estatuto de la Autonomía, los diputados de las dos diputaciones elegirían la Asamblea General, en cuya presidencia se rotarían anualmente por sus respectivos presidentes. En mayo de 1964, los 8 diputados provinciales por Fernando Po y 10 en Río Muni constituyeron la Asamblea General bajo la presidencia del señor Gori Molubela y eligieron los consejeros del gobierno autónomo. Macías obtuvo 17 votos, seguido de Bonifacio Ondoedu, que obtuvo 16. Pero desde España se eligió el presidente del gobierno autónomo a Bonifacio Ondoedu, quedando Macías como vicepresidente y consejero de obras públicas. El gobierno autónomo no fue eficaz porque su autoridad era solo relativa, ya que estaba supeditado por España, y de forma interna tenía también las rivalidades y ambiciones de entre los consejeros que se tenían. Para las autoridades españolas era un tiempo de, vamos a decir, entrenamiento político, y para su presidente Bonifacio Ondoedu un caos tremendo, todo ello por falta de atribuciones y de poder. Fue una etapa de bienestar económico, eso sí, plan de desarrollo de Guinea. Se mantuvieron los altos rendimientos del cacao, madera y café que se vendían en Europa. Guinea Ecuatorial tenía una renta y un desarrollo educativo superior al resto de los países extranjeros que estaban próximos a él. Pero eso sí, no disminuyó el espíritu nacionalista de esos grupos que seguían exigiendo la independencia, tanto como en el interior de Guinea como en el exterior. En 1965, la Asamblea General de la ONU
aprobó una resolución por la que se solicita a España que favoreciera la descolonización a los territorios de Guinea Ecuatorial. En 1966, el Comité de Descolonización visitó a Guinea para comprobar la situación real y proceder a la descolonización en una segunda fase. La iniciativa debía llevar el ministro de Asuntos Exteriores de España como el responsable de los asuntos de Guinea. Y como muestra de buena voluntad, el gobierno español accedió a que Atanasio Ndongo, quien ya era secretario general del Monarije, se entrevistase con Carrero Blanco y Fraga Iribarne, así como entre otras autoridades. En España existían divergencias a la hora de conceder la independencia a Guinea, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, Castilleja, y el de Información y Turismo, Fraga Iribarne, eran partidarios de conceder la independencia, mientras que el poderoso lobby de los colonos y Carrero Blanco querían obstaculizarla. En palabras del escritor Donato Ndongo, Carrero Blanco concebía Guinea Ecuatorial como una finca particular, mientras Castilleja se daba cuenta que era un asunto de Estado. Fin de cita. A pesar de estas diferencias, el gobierno español anunció su intención de convocar una conferencia constitucional, mientras diferentes personalidades de los diferentes partidos políticos, IPG, Monarije y MUNGE, constituyeron el secretariado conjunto con el fin de unir las diferentes ideologías políticas para lograr la unidad nacional. El 30 de octubre de 1967 se reunió la conferencia constitucional presidida por el ministro Castilleja y formada por una delegación española de 20 miembros que eran representantes de todos los ministerios y del Alto Estado Mayor. La delegación ecuatoguineana componía de 44 miembros que no siempre actuaron coordinadamente ni tenían intereses comunes. En la conferencia constitucional hubo controversias y dificultades, desconfianza entre las delegaciones. Algunos delegados ecuatoguineanos deseaban el secesionismo de Fernando Po, porque creían que es el único punto común entre la isla y el continente era colonización española. La exigencia de la mayoría de las delegaciones por parte de la ecuatoguineana que se proclamase la independencia antes del 15 de junio de 1968, que se constituyera el gobierno provisional de manera rápida y que España siguiese prestando apoyo técnico y económico. Había también intervenciones contradictorias de Macías, es decir, anticolonialista primero y españolista después, algo que supuso la ruptura con Atanasio Ndongo. Otro punto sería que la mayoría era partidario de la independencia unitaria, salvaguardando un cierto grado de autonomía para estos territorios. La conferencia constitucional se reanudó el 17 de abril de 1968, con las autoridades españolas también divididas, unos respecto a quién deberían elegir o quién sería el dirigente del nuevo país. Castilleja apoyaba a Atanasio Ndongo, mientras que Carrero Blanco apoyaba a Bonifacio Ondó y a Boció y a Edmundo Boció. Macías tenía apoyo de los franceses. Después de muchas dificultades, finalizaron los debates sobre la primera constitución el 11 de marzo, el 11 de agosto de 1968. Se convocó el referéndum para aprobar la constitución bajo la supervisión de un equipo enviado por la ONU. Un 63% de los electores votaron a favor de la Constitución, claro. Se preveía un gobierno con una Asamblea General y un Tribunal Supremo con jueces nombrados por el presidente. Para el 22 de septiembre de 1968 se fijaron las primeras elecciones generales. Se presentaron como candidato Bonifacio Ondó Edu por el MUNGE, Edmundo Boció por la Unión Bubi, Atanasio Ndongo por el Monarije y Francisco Macías por el Secretariado Conjunto, una coalición formada por partidarios de la IPG, MUNGE y Monarije. Ninguno de esos partidos tuvieron la mayoría absoluta, por lo que según la Constitución, los dos candidatos
más votados, Francisco Macías con 36.726 votos y Bonifacio Ondoedú con 31.941 votos. Deberían acudir a una segunda vuelta. En los 3 días de campaña electoral que duraba, Macías se atrajo a su bando a los dirigentes de la Unión Bubi y la Unión Democrática Fernandina, proponiéndoles ministerios y cierta autonomía para Fernando Pou. También pactó con Atanasio Ndongo, entre otras posibilidades que él ha ido moviéndose. El 28 de septiembre de 1968, el pueblo ecuatoguineano votó a Macías con 68.310 votos frente a Bonifacio Ondoedú con 41.254 votos. El 3 de octubre de 1968, Macías fue proclamado presidente electo. El primer gobierno nombró a Edmundo Bocio vicepresidente de la República y a Atanasio Ndongo ministro de Asuntos Exteriores. El 12 de octubre de 1968, Manuel Fraga y Francisco Macías firmaron el Acta de la Independencia en el antiguo Palacio de los Gobernadores de Santa Isabel. Y ahí empezará un nuevo régimen en Guinea Ecuatorial. Esa es la primera parte de Guinea Ecuatorial desde la autonomía hasta la actualidad. Si desea seguir viendo más vídeos, le sugiero que se suscriba al canal, que active la campanita, pero sin olvidar en darle like. Así seguiremos haciendo más vídeos sobre Guinea Ecuatorial y sobre África en general. Para el próximo video ya hablaremos de la nueva época de Guinea Ecuatorial con el como primer presidente Macías Nguema. Espero que el video haya sido de su agrado. Ya creo que han hecho las formalidades de siempre. No olviden en comentar, dejar sus preguntas, sus sugerencias y así cada vez seguiremos creciendo. Les dejo mis redes sociales, mi página web por si quiere interactuarse conmigo. Les quiero mucho, pero me prefiero. Chao y hasta pronto.